Limpia bien el baño y no hagas llorar a mis hijos. ¡Te lo mereces! Una mujer mayor lloraba en silencio cada día, escondiendo el dolor en sus rodillas, sus manos y su corazón. Hasta que su hijo millonario llegó y descubrió que su propia esposa la humillaba. Desde entonces su vida cambió. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Doña Rosita sentía como el frío penetrante del mármol importado se clavaba en sus rodillas, enviando punzadas de dolor agudo a través de sus huesos desgastados por los años y el sacrificio. Sus manos, temblorosas y enrojecidas por la exposición constante a los químicos abrasivos, sostenían con desesperación una esponja que parecía pesar toneladas en ese momento de angustia. El olor a cloro y amoníaco era tan intenso que le quemaba las fosas nasales, provocándole náuseas que debía reprimir con fuerza para no detener su labor de limpieza. A pesar de que el piso brillaba inmaculadamente bajo la luz artificial, ella continuaba frotando con frenesí, temiendo que cualquier mota de polvo invisible fuera motivo de castigo. Su respiración era entrecortada y sibilante, luchando por llenar sus pulmones en aquel ambiente tóxico y opresivo que se había convertido en su prisión diaria. No se atrevía a levantar la mirada del suelo, concentrada únicamente en evitar la ira de quien gobernaba aquella casa con puño de hierro y corazón de hielo. Lo más tortuoso no era el dolor en sus articulaciones, sino el peso inmenso que cargaba sobre su espalda encorvada, donde un rebozo viejo sostenía a sus dos nietos gemelos. Los pequeños Eduardo y Tiago se movían inquietos, soltando gemidos que resonaban contra la columna vertebral de su abuela, añadiendo una carga física y emocional insoportable. La tela del rebozo se clavaba en sus hombros, cortando la circulación, pero ella los apretaba contra sí misma con un instinto protector, sabiendo que estar con ella era mejor que estar solos. Cada vez que se inclinaba hacia adelante para alcanzar un rincón difícil detrás del inodoro, sentía que su espalda estaba a punto de partirse en dos mitades irreconciliables. Susurraba oraciones silenciosas, pidiendo al cielo un poco más de resistencia, no para ella, sino para soportar el peso de las dos vidas que llevaba a cuestas. Era una imagen desoladora, una anciana convertida en bestia de carga dentro de una mansión que rebosaba lujos para todos menos para ella. El silencio del baño, interrumpido solo por el roce de la esponja y los sollozos ahogados de los bebés, se rompió abruptamente con el sonido seco y autoritario de unos tacones acercándose por el pasillo. El ritmo de los pasos era inconfundible, eran golpes de sentencia que anunciaban la llegada de Mariana, la dueña y señora de aquella pesadilla doméstica de alta sociedad. Doña Rosita sintió cómo se le helaba la sangre y su corazón comenzaba a latir desbocado, anticipando la humillación que invariablemente acompañaba a esa presencia. Intentó acelerar sus movimientos, frotando con más vigor, esperando que la actividad frenética pudiera escudarla de las críticas venenosas que estaban por llegar. La sombra de Mariana se proyectó sobre el umbral de la puerta, oscureciendo la poca luz de esperanza que le quedaba a la anciana en ese instante. No hubo saludo, ni una palabra de cortesía, solo una mirada gélida que recorrió la escena con desprecio absoluto y falta de humanidad. Mariana se detuvo en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre su pecho en una postura de superioridad estudiada, observando a su suegra como quien mira a un insecto molesto. Su rostro, perfectamente maquillado y libre de cualquier signo de fatiga, contrastaba cruelmente con la cara sudorosa y llena de lágrimas de la mujer arrodillada a sus pies. ¿Piensas pasarte todo el día lloriqueando en el suelo o vas a terminar de una vez por todas con esa mancha?, preguntó con una voz afilada como un bisturí. No había empatía en su tono, solo la exigencia impaciente de alguien que considera que el sufrimiento ajeno es una ineficiencia molesta en su rutina perfecta. Doña Rosita tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar con claridad, pero sabía que debía responder para no empeorar las cosas. Ya casi termino, señora, es solo que la espalda me está matando hoy, murmuró con la voz quebrada por el dolor. La respuesta de Mariana fue una risa corta y carente de alegría, un sonido que rebotó en los azulejos fríos aumentando la sensación de Rosita de la anciana.
A todos nos duele algo, Rosita, pero la diferencia es que algunos somos útiles y otros solo sirven para quejarse y dar lástima, replicó con crueldad. Dio un paso dentro del baño, invadiendo el poco espacio personal que le quedaba a la mujer en el suelo, obligándola a encogerse aún más. ¿Acaso crees que vives en un hotel de 5 estrellas donde puedes descansar sin hacer nada a cambio? Continuó, disfrutando visiblemente del poder que ejercía. Si quieres seguir teniendo un techo sobre tu cabeza y comida en tu plato, tienes que demostrar que vales lo que comes. Cada palabra era un latigazo invisible que golpeaba la dignidad de doña Rosita mucho más fuerte que cualquier golpe físico. Los bebés, percibiendo la tensión y el miedo que emanaba del cuerpo de su abuela, comenzaron a llorar con más fuerza, sus llantos resonando agudos en el espacio confinado. El sonido pareció irritar aún más a Mariana, quien hizo una mueca de disgusto y se tapó los oídos con un gesto teatral y exagerado. «Haz que se callen, me están dando dolor de cabeza con ese ruido insoportable», ordenó, como si los niños fueran objetos defectuosos. Doña Rosita intentó mecerse suavemente, a pesar del dolor en sus rodillas, susurrando palabras de consuelo a los pequeños para calmarlos. «SHH, mis niños, ya va a pasar», decía, aunque ni ella misma creía en sus propias palabras de consuelo. Mariana la miraba con impaciencia, golpeando el piso con la punta de su zapato de diseñador, marcando el tiempo que consideraba perdido. «No sé por qué te cuesta tanto hacer algo tan simple como limpiar un baño decentemente», insistió Mariana, buscando cualquier excusa para prolongar la tortura psicológica. Señaló una esquina invisible con su dedo índice, una mancha imaginaria que solo existía en su deseo de imponer control absoluto. «Ahí, en esa esquina, todavía se ve sucio, parece que lo haces mal a propósito para molestarme», acusó sin fundamento. Doña Rosita, con los ojos nublados por las lágrimas que no se atrevía a derramar, asintió sumisamente y se arrastró hacia el lugar señalado. Sus manos ardían, la piel estaba agrietada y en carne viva por el contacto directo con los desinfectantes puros que Mariana le obligaba a usar. No se le permitía usar guantes, porque según su nuera, con guantes no se siente si está realmente limpio. La anciana aplicó más fuerza, tanta que sus nudillos se pusieron blancos, intentando limpiar la suciedad inexistente bajo la mirada inquisidora de su verdugo. Sentía que en cualquier momento sus fuerzas la abandonarían por completo y caería desmayada sobre el piso mojado y tóxico. ¿Ves? No es tan difícil cuando dejas de hacerte la víctima y te pones a trabajar de verdad, comentó Mariana con sarcasmo. Se acercó al espejo y se arregló un mechón de cabello, ignorando completamente el sufrimiento humano que tenía a sus espaldas. Para ella, doña Rosita no era la madre de su esposo, ni una abuela amorosa, era simplemente un estorbo que debía ser gestionado. La deshumanización era total, un proceso que había llevado meses perfeccionar hasta convertir a la mujer en una sombra de lo que fue. «Cuando termines aquí, quiero que vayas a la cocina y prepares la cena, pero lávate bien antes, hueles a miseria», añadió Mariana con una mueca de asco, arrugando la nariz. Doña Rosita asintió nuevamente, sin fuerzas para contestar, guardando su dolor en lo más profundo de su ser. «Sí, señora, como usted diga, en cuanto termine aquí voy para allá», respondió con un hilo de voz apenas audible. La anciana sabía que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería suficiente para complacer a aquella mujer que parecía odiarla sin razón. Recordaba con nostalgia los días en su pueblo, donde aunque eran pobres, había respeto y cariño entre los vecinos y la familia. Ahora vivía en un palacio de oro que se sentía más frío y desolado que la choza más humilde que hubiera conocido. Mariana dio media vuelta para marcharse, satisfecha con haber establecido su dominio una vez más antes de que llegara la noche. Sin embargo, se detuvo en el umbral, girando la cabeza ligeramente para lanzar una última advertencia envenenada. «Y ni se te ocurra decirle nada a Mauricio cuando llegue, no quiero que lo molestes con tus chismes de vieja», amenazó. «Él tiene cosas importantes en las que pensar, negocios de verdad, no tiene tiempo para tus tonterías domésticas».
Doña Rosita bajó la cabeza aún más, sus lágrimas finalmente cayendo sobre el mármol y mezclándose con el agua jabonosa. No se preocupe, no diré nada, nunca digo nada, prometió, una promesa que había mantenido por miedo a ser expulsada y perder a sus nietos. El sonido de los tacones alejándose por el pasillo fue el único alivio que tuvo en ese momento, permitiéndole soltar un sollozo que había contenido. Se permitió detenerse un segundo, apoyando la frente contra la porcelana fría del inodoro, buscando un punto de apoyo para no colapsar. Dios mío, dame fuerzas, solo un poco más, por mis nietos, solo por ellos, rezó con fervor desesperado. Los bebés, sintiendo que el movimiento frenético había cesado, se calmaron un poco, aunque seguían aferrados a su espalda con fuerza. Doña Rosita sabía que tenía que levantarse, que el descanso estaba prohibido, pero su cuerpo se negaba a responder a las órdenes de su mente. Sus piernas estaban entumecidas, la circulación cortada por la posición antinatural que había mantenido durante más de una hora. Lentamente, con un esfuerzo titánico que le hizo apretar los dientes hasta casi romperlos, comenzó a incorporarse, apoyándose en las paredes. Cada centímetro que subía era una victoria contra el dolor, una batalla ganada contra la gravedad y el agotamiento extremo. Al estar finalmente de pie, tuvo que quedarse quieta unos instantes para que el mareo pasara y su visión se aclarara. Se miró en el espejo por un breve segundo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, ojerosa, pálida y triste. Se acomodó el rebozo, asegurándose de que Eduardo y Tiago estuvieran bien sujetos y seguros, besando sus cabecitas al aire. Luego, tomó el balde y la esponja, dispuesta a salir de aquel infierno de baldosas blancas para entrar al siguiente círculo de su tortura. Caminó por el pasillo con pasos lentos y arrastrados, intentando no hacer ruido para no atraer nuevamente la atención de Mariana. La casa estaba en silencio, un silencio opresivo que amplificaba su Rosita y la sensación de estar atrapada en una jaula de oro. Pasó frente a las fotos familiares colgadas en la pared, donde Mauricio sonreía abrazado a Mariana, una imagen de felicidad perfecta que era pura mentira. Doña Rosita acarició con la mirada el rostro de su hijo en la fotografía, pidiéndole perdón mentalmente por no ser la madre fuerte que él creía. Si supieras, mi hijo, si supieras lo que pasa cuando cierras la puerta, pensó con amargura, pero desechó la idea de inmediato. No quería ser la causa de que su hijo sufriera o de que su matrimonio se rompiera, prefería sufrir ella en silencio. Llegó a la cocina, un espacio moderno y lleno de electrodomésticos que apenas sabía usar, sintiéndose una extraña en su propio entorno. Dejó los utensilios de limpieza en el cuarto de servicio y se lavó las manos con desesperación, tratando de quitarse el olor a químicos. La piel de sus manos estaba tan dañada que el agua corriente se sentía como fuego líquido, pero no se detuvo hasta que estuvieron limpias. Comenzó a preparar los ingredientes para la cena, moviéndose mecánicamente, cortando verduras y preparando la carne como un autómata. Los bebés se habían quedado dormidos en su espalda, el ritmo de su respiración contra su columna era lo único que le daba paz. Sin embargo, el miedo seguía latente, una sombra constante que no la dejaba relajarse ni un solo instante. Mientras cocinaba, su mente divagaba hacia el pasado, hacia los días en que Mauricio era niño y ella trabajaba de sol a sol para darle estudios. Recordaba el orgullo que sintió cuando él se graduó, cuando consiguió su primer empleo importante, cuando compró esta casa. Nunca imaginó que el éxito de su hijo se convertiría en el escenario de su propia decadencia y sufrimiento oculto. Se sentía culpable por pensar así, por sentir que tal vez hubiera sido mejor quedarse en su pueblo, pobre pero libre. Pero el amor por su hijo y sus nietos era la cadena irrompible que la mantenía atada a esa vida de servidumbre. Suspiró profundamente, secándose una lágrima traicionera con el dorso de la mano antes de que cayera en la comida. De pronto, el sonido del motor de un auto entrando al garaje la hizo saltar de susto, sacándola de sus pensamientos melancólicos. Era demasiado temprano para que fuera Mauricio, usualmente llegaba mucho más tarde, cuando ya la noche había caído por completo. El corazón le dio un vuelco,
si era una visita inesperada de amigas de Mariana, seguramente la esconderían en el cuarto de servicio. Pero si era Mauricio, tendría que esforzarse al máximo para disimular su dolor y su cansancio, para fingir que todo estaba bien. Se alisó el delantal y trató de componer una expresión serena, aunque sus ojos rojos e hinchados la delataban sin remedio. Escuchó la puerta principal abrirse y voces en el vestíbulo, pero no eran voces de mujeres, era una voz masculina y familiar. Era Mauricio. Había llegado horas antes de lo habitual, rompiendo la rutina establecida que permitía mantener oculto el secreto del maltrato. Doña Rosita sintió una mezcla de alegría por ver a su hijo y terror absoluto por lo que pudiera descubrir. Si la veía así, con los niños a cuestas y las manos heridas, ¿qué pensaría? ¿Qué diría Mariana? Se quedó paralizada en medio de la cocina, sin saber si correr a esconderse o seguir cocinando como si nada pasara. El destino, sin embargo, ya había puesto en marcha los engranajes de la revelación y no había marcha atrás. Los pasos de Mauricio se acercaban, firmes y decididos, resonando en el piso de madera pulida, acercándose inexorablemente a la verdad. Mauricio Romero condujo su automóvil deportivo por las calles arboladas de Lomas de Chapultepec, sintiendo una extraña inquietud en el pecho que no lograba descifrar. Había decidido cancelar sus últimas 2 reuniones del día, impulsado por un presentimiento o quizás simplemente por el agotamiento acumulado de meses de trabajo incesante. Quería ver a sus hijos, quería sorprender a su esposa, quería cenar en casa con su madre como una familia normal, algo que habían perdido hacía tiempo. Al entrar en la propiedad, notó que la casa estaba inusualmente silenciosa para ser media tarde, sin la música ambiental que Mariana solía poner. Apagó el motor y se quedó un momento en el auto, respirando hondo, tratando de cambiar su mentalidad de tiburón de negocios a padre de familia. Al abrir la puerta principal, el silencio lo recibió como un manto pesado, denso, cargado de una energía estática que le erizó la piel de los brazos. Dejó su maletín en la entrada y aflojó el nudo de su corbata, llamando en voz alta, «Mariana». «Mamá». «Ya llegué». Nadie respondió a su llamado, lo cual le pareció extraño, pues usualmente el servicio o su esposa salían a recibirlo, aunque fuera por formalidad. Caminó hacia la sala, sus pasos resonando con eco, observando que todo estaba impecablemente ordenado, casi como un museo donde nadie vive realmente. Frunció el ceño, la inquietud en su pecho transformándose en una alarma silenciosa que comenzaba a sonar en su cabeza. Decidió subir las escaleras hacia las habitaciones, pensando que tal vez estarían arriba, quizás bañando a los niños o descansando. Al llegar al pasillo de la planta alta, escuchó un ruido proveniente del baño principal, un sonido de agua y algo más, como un sollozo contenido. Se dirigió hacia allí, con el corazón acelerándose sin razón aparente, sintiendo que algo no encajaba en la perfecta imagen de su hogar. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla suavemente, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó clavado en el sitio, incapaz de procesar la realidad. No era su esposa quien estaba allí, era su madre, y lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido en su comprensión del mundo. Vio a doña Rosita, su madre, la mujer que le dio la vida, de rodillas en el suelo húmedo, frotando las baldosas con una desesperación palpable. Pero lo que le cortó la respiración fue ver a sus propios hijos, Eduardo y Tiago, amarrados a la espalda de la anciana con un rebozo viejo. Los bebés se veían incómodos, sudorosos, y su madre parecía estar a punto de colapsar bajo el peso de los niños y del trabajo físico. Mauricio parpadeó varias veces, pensando que tal vez era una alucinación producto del estrés, pero la imagen seguía allí, brutal y real. El olor a químicos fuertes lo golpeó, y vio las manos rojas de su madre, sin guantes, sumergidas en el agua sucia del cubo. «Mamá», susurró, su voz saliendo como un hilo estrangulado, incapaz de encontrar el volumen adecuado ante el shock. Doña Rosita se giró bruscamente, el terror pintado en su rostro pálido, y al verlo, intentó levantarse torpemente, casi cayendo en el intento. «Hijo». «No, no te esperaba tan temprano», tartamudeó ella,
tratando de ocultar la esponja detrás de su espalda, como si fuera un arma del crimen. Mauricio entró al baño, sus zapatos de cuero italiano pisando el charco de agua jabonosa sin importarle arruinarlos. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué haces de rodillas? ¿Por qué tienes a los niños así? Disparó las preguntas una tras otra, su voz subiendo de tono con cada palabra. Antes de que doña Rosita pudiera responder, Mariana apareció por el pasillo, alertada por la voz de su esposo, con una expresión de sorpresa que rápidamente transformó en una máscara de control. Mauricio. Amor, qué sorpresa, llegaste muy temprano, dijo ella, intentando besarlo en la mejilla como si nada ocurriera. Mauricio la apartó suavemente pero con firmeza, sin dejar de mirar la escena dantesca de su madre arrodillada con sus hijos a cuestas. No me cambies el tema, Mariana. ¿Me quieres explicar por qué mi madre está limpiando el baño como una sirvienta y cargando a los bebés? Exigió, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y furia naciente. Mariana soltó una risa nerviosa, acomodándose el cabello, buscando tiempo para armar una excusa creíble. Ay, amor, no seas dramático. Tu mamá insistió, ya la conoces, dice que se aburre sin hacer nada, mintió con una fluidez que heló la sangre de Mauricio. Ella quería sentirse útil, me rogó que la dejara ayudar con algo y bueno, le dije que podía limpiar un poco si quería. Se encogió de hombros restándole importancia, como si ver a una anciana de 70 años fregando pisos fuera lo más normal del mundo. Mauricio miró a su madre, buscando confirmación, pero doña Rosita tenía la cabeza gacha, temblando visiblemente. ¿Es cierto eso, mamá? ¿Tú querías limpiar el baño de rodillas con 2 bebés de 10 kilos en la espalda? Preguntó Mauricio, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. Le tomó las manos y sintió la aspereza, las grietas, el calor febril de la inflamación provocada por los químicos. Doña Rosita levantó la vista por un segundo, sus ojos llenos de lágrimas y miedo, y miró de reojo a Mariana antes de responder. Sí, hijo, yo quería ayudar, no me gusta estar sentada todo el día, mintió, con la voz temblorosa, recitando el guión que el miedo le había impuesto. Mauricio no era tonto, conocía a su madre, sabía que era trabajadora, pero también veía el dolor en su cuerpo, el agotamiento extremo que no podía fingir. ¿Desde cuándo, ayudar, significa destrozarte las manos y la espalda, mamá? Mírate. Estás temblando, exclamó él, sintiendo una opresión en el pecho. Se puso de pie y encaró a Mariana nuevamente. ¿Y tú permites esto? ¿Ves a mi madre cargando a nuestros hijos mientras limpia con ácido y te parece bien? Le recriminó, su tono volviéndose peligroso. Mariana retrocedió un paso, perdiendo un poco de su compostura habitual ante la intensidad de la mirada de su esposo. Mauricio, por favor, no hagas un escándalo por nada. Ella es gente de campo, está acostumbrada al trabajo duro, no es de cristal como nosotros, se defendió Mariana, revelando su clasismo latente. Además, los niños están bien con ella, es su abuela, les gusta estar ahí. Esa frase, no es de cristal como nosotros, resonó en la cabeza de Mauricio como una campana de alerta, revelando una faceta de su esposa que había ignorado. Miró alrededor del baño lujoso, el contraste entre el mármol caro y la figura humilde y sufrida de su madre era un insulto a todo lo que él creía haber logrado. Quítate a los niños, mamá. Ahora mismo, ordenó Mauricio con voz suave pero firme, volviéndose hacia ella y comenzando a desatar el nudo del rebozo él mismo. Doña Rosita intentó detenerlo débilmente. No, hijo, deja, yo puedo, todavía no termino de limpiar, suplicó, temerosa de las represalias y dejaba el trabajo a medias. He dicho que se acabó, gritó Mauricio, haciendo que tanto su madre como Mariana dieran un respingo. Con manos que temblaban de ira contenida, liberó a Eduardo y luego a Tiago, tomándolos en sus brazos y sintiendo lo pesados que eran. ¿Cómo es posible que la hayas dejado cargar este peso? Son casi 20 kilos entre los dos, le espetó a Mariana mientras colocaba a los niños en el suelo, fuera del baño.
¿Tienes idea de lo que esto le hace a la columna de una persona de su edad? Mariana cruzó los brazos, molesta por ser cuestionada. Ella dijo que podía. Yo solo le di la oportunidad de sentirse parte de la familia, de contribuir. Deberías agradecerme que la incluyo. La audacia de su respuesta dejó a Mauricio momentáneamente sin palabras, atónito ante la falta total de empatía. Mauricio ayudó a su madre a ponerse de pie. Escuchó el crujido de sus rodillas y vio la mueca de dolor que ella intentó reprimir inútilmente mordiéndose el labio. ¿Te duele?, preguntó él, sabiendo la respuesta. Solo un poquito, es la humedad, mintió ella de nuevo, protegiéndolo de la verdad como siempre lo había hecho. Mauricio la abrazó, sintiendo lo frágil que se había vuelto, lo delgada que estaba bajo esa ropa vieja y holgada que llevaba puesta. ¿Por qué traes esta ropa, mamá? Te compré vestidos nuevos el mes pasado, preguntó, notando los harapos. Es para no ensuciar la ropa bonita, hijo, respondió ella rápidamente, bajando la mirada. Pero Mauricio notó algo más, miedo. Un miedo profundo y visceral que emanaba de ella cada vez que Mariana hacía el más mínimo movimiento o ruido. Fue en ese momento, abrazado a su madre en medio de un baño que olía a cloro y tristeza, que Mauricio comprendió que no estaba ante un incidente aislado. Estaba ante la punta de un iceberg de abuso sistemático que había estado ocurriendo bajo sus propias narices, en su propia casa. Y esa comprensión le rompió el corazón en 1000 pedazos. El ambiente en el baño era denso, irrespirable. Mariana miraba la escena con impaciencia y disgusto, mientras Mauricio miraba a su madre con una mezcla de culpa devastadora y amor herido. ¿Vamos a seguir con este teatro o vas a venir a cenar como una persona civilizada?, interrumpió Mariana, rompiendo el momento. Mauricio se giró lentamente hacia ella, y por primera vez en 5 años de matrimonio, la miró no como a la mujer que amaba, sino como a una extraña peligrosa. Nadie va a cenar todavía. Tenemos que hablar, Mariana. Y me vas a decir la verdad, toda la verdad, sentenció Mauricio. Doña Rosita intentó intervenir, aterrorizada por la confrontación. No, mi hijo, no peleen por mi culpa, yo estoy bien, de verdad, ya me voy a mi cuarto, dijo, intentando escabullirse. Pero Mauricio la detuvo suavemente por el brazo. Tú no te vas a ningún lado, mamá. Tú te quedas aquí. Porque esto se acaba hoy. La determinación en su voz era absoluta, una promesa de acero forjada en el fuego de la indignación. La llegada imprevista de Mauricio no solo había interrumpido una tarde de limpieza, había comenzado a derrumbar la fachada de mentiras que sostenía esa casa. Mariana suspiró con una teatralidad exasperante, rodando los ojos hacia el techo como si estuviera lidiando con un niño caprichoso y no con su esposo legítimamente furioso. Mauricio, estás exagerando todo, como siempre. El estrés del trabajo te tiene paranoico, dijo ella, suavizando su tono, intentando usar la carta de la esposa comprensiva. Se acercó a él, poniendo una mano sobre su pecho, buscando reconectar físicamente para desactivar su enojo. Tu madre es feliz ayudando. Se siente inútil si no hace nada. Yo solo le hago un favor dándole tareas sencillas para que se entretenga, insistió, mirándolo a los ojos con una inocencia ensayada. Mauricio sintió la mano de su esposa sobre su camisa y, por primera vez, el contacto le provocó rechazo, como si le quemara la piel a través de la tela. Dio un paso atrás, rompiendo el contacto físico, dejando la mano de Mariana suspendida en el aire, lo que provocó un destello de ira en los ojos de ella. ¿Tareas sencillas? ¿Lavar baños de rodillas es una tarea sencilla? ¿Cargar 2 bebés mientras respiras amoníaco es entretenimiento?, cuestionó él, su voz fría y cortante. No me trates como a un estúpido, Mariana. Lo que vino fue a una abuela jugando a limpiar, vi a una mujer sufriendo. Mariana bajó la mano lentamente, su sonrisa vacilando por un instante antes de recomponerse en una expresión de dolida incomprensión. Estás sacando las cosas de contexto. Ella me lo pidió. Me dijo, hija, déjame limpiar el baño que está sucio.
¿Qué querías que hiciera? Que le dijera que no, argumentó, tergiversando la realidad con maestría. Doña Rosita, parada en un rincón, apretaba el rebozo contra su pecho, sus ojos moviéndose de uno a otro, aterrada de contradecir a su nuera y causar un problema mayor. Sabía que si Mauricio se iba y la dejaba sola con Mariana, el castigo por este escándalo sería terrible. Mamá, dijo Mauricio, ignorando la explicación de su esposa y dirigiéndose directamente a la fuente de la verdad. ¿Es cierto? ¿Tú le pediste limpiar el baño? La anciana tembló, sintiendo la mirada pesada de Mariana clavada en su nuca como una daga. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron. El hábito de mentir para sobrevivir estaba demasiado arraigado. Es que, a veces, uno quiere ser útil, hijo, murmuró, una media verdad que no convenció a nadie, mucho menos a Mauricio. Mauricio pasó una mano por su cabello, frustrado, sintiendo que estaba atrapado en una red de miedo. Recordó entonces pequeños detalles de los últimos meses que había pasado por alto, su madre siempre cansada, comiendo en la cocina en lugar del comedor, sus manos siempre ocultas. ¿Y por qué siempre que llego tarde estás ya en tu cuarto? ¿Por qué nunca cenas con nosotros?, preguntó, conectando los puntos en voz alta. Mariana se adelantó a responder, porque se cansa temprano, Mauricio. Es una persona mayor, necesita dormir. Tú siempre buscando problemas donde no los hay. Deja que ella responda, gritó Mauricio, perdiendo la paciencia, su grito resonando en las paredes de azulejo y haciendo llorar nuevamente a los bebés en el pasillo. El estallido de voz hizo que doña Rosita se encogiera físicamente, un gesto instintivo de defensa que no pasó desapercibido para su hijo. Ese pequeño movimiento, ese reflejo de protegerse ante un grito, fue más revelador que 1000 palabras. Mauricio sintió un frío glacial en el estómago, su madre le tenía miedo a los gritos, algo que nunca había sucedido antes. Bajó la voz, intentando calmarse para no asustarla más. Mamá, mírame. Soy yo, Mauricio, tu hijo. Nadie te va a hacer nada, dijo con suavidad, acercándose lentamente. Dime la verdad. ¿Por qué te encoges así? ¿Alguien te ha gritado en esta casa? Mariana bufó con indignación. Esto es increíble. Ahora resulta que soy una maltratadora porque tu madre es nerviosa. Me ofendes, Mauricio. Se dio la vuelta y salió del baño hacia el pasillo, fingiendo estar herida, una táctica clásica de manipulación para hacerse la víctima. Mauricio no la siguió. Se quedó con su madre, tomándola de los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. Mamá, insistió. Doña Rosita vio en los ojos de su hijo no al hombre de negocios exitoso, sino al niño que ella había criado con tanto amor y sacrificio. Esa conexión rompió la primera barrera de su silencio. No quiero que te pelees con tu mujer, hijo. Ella tiene su carácter, es todo, susurró, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas surcadas de arrugas. Yo solo quiero que tú seas feliz, que tengas tu familia. No puedo ser feliz si mi felicidad se construye sobre tu sufrimiento, mamá, respondió Mauricio, una verdad que acababa de descubrir con dolorosa claridad. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Desde cuándo te trata así? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. Doña Rosita bajó la cabeza, incapaz de verbalizar el tiempo exacto, porque el tiempo se mide diferente cuando se vive en el infierno, los días se vuelven eternos y los meses se confunden en una neblina de dolor. Mientras tanto, en el pasillo, Mariana escuchaba detrás de la puerta, mordiéndose una uña con ansiedad, calculando sus próximos movimientos. Sabía que la fachada de la nuera perfecta y caritativa se estaba desmoronando y necesitaba un plan B rápido para recuperar el control de la narrativa. Decidió que la mejor defensa era el ataque, culpar a la demencia senil, a la exageración, a la victimización de la anciana. Entró de nuevo al baño, con el rostro compuesto en una máscara de preocupación maternal. Mauricio, creo que tu madre no está bien de la cabeza últimamente. Imagina cosas, se confunde.
Por eso la pongo a hacer cosas simples, para que su mente no divague. Mauricio la miró con incredulidad. ¿Demencia? ¿Ahora mi madre tiene demencia porque la encontré fregando pisos? La audacia de la mentira era insultante. Hace una semana hablaba perfectamente conmigo por teléfono. No tiene demencia, Mariana, tiene miedo. Miedo de ti. La acusación directa hizo que Mariana palideciera ligeramente, perdiendo por un segundo su arrogancia habitual. Eso es ridículo. Yo le he dado todo, techo, comida, ropa, comenzó a enumerar, como si la caridad material justificara la crueldad emocional. Le has dado un techo para que sea tu sirvienta, comida para que tenga fuerzas para trabajar y ropa vieja para que no ensucie la casa, completó Mauricio, cortando su discurso. Eso no es bondad, Mariana. Eso es esclavitud moderna. La palabra, esclavitud, golpeó a Mariana como una bofetada. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hago por esta familia, gritó ella, perdiendo finalmente los estribos. Tú nunca estás. Yo soy la que lidia con todo, con los niños, con la casa, con tu madre que no sabe ni usar el microondas. En su ira, Mariana había revelado su verdadera cara, el resentimiento, la frustración y el desprecio que sentía por su suegra. Mauricio la observó en silencio, viendo a la mujer real detrás de la máscara de maquillaje y sonrisas sociales. Vio a alguien capaz de crueldad, alguien a quien no le importaba el dolor ajeno siempre y cuando no estorbara su comodidad. Fue un momento de revelación absoluta, donde el amor que sentía por ella comenzó a morir, asfixiado por la realidad de sus acciones. Lidia con ella, repitió Mauricio lentamente, saboreando la amargura de esas palabras. No sabía que mi madre era algo con lo que había que lidiar. Se giró hacia doña Rosita, quien estaba temblando en el rincón, y tomó una decisión irrevocable. Vámonos de aquí, mamá. Vamos a tu cuarto. La tomó del brazo con delicadeza, protegiéndola con su cuerpo, y comenzó a caminar hacia la puerta, pasando junto a una Mariana que echaba chispas por los ojos. Si sales por esa puerta con ella, Mauricio, no esperes que yo esté aquí contenta cuando regreses, amenazó Mariana, jugando su última carta de manipulación emocional. Mauricio se detuvo en el umbral, pero no se giró. Ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr, respondió con frialdad, y salió al pasillo, dejando a su esposa sola con su rabia y su reflejo en el espejo del baño impecablemente limpio, pero moralmente sucio. Mauricio guió a su madre hacia la habitación de huéspedes en la planta baja, aquella pequeña recámara junto a la cocina que Mariana había asignado para ella, argumentando que le costaba subir escaleras. Al entrar, Mauricio sintió una punzada de vergüenza. El cuarto era diminuto, oscuro, con muebles viejos que claramente habían sido descartados de otras partes de la casa. No había calefacción, y el frío se colaba por una ventana mal sellada. ¿Aquí duermes?, preguntó, mirando la cama estrecha y el colchón hundido. Doña Rosita asintió, avergonzada de su propia miseria. Está bien, hijo, es acogedor. No necesito mucho. Siéntate en la cama, mamá, le pidió él, ayudándola a acomodarse. Necesitaba ver el daño, necesitaba entender la magnitud física de lo que estaba pasando. Déjame ver tus rodillas. Doña Rosita intentó cubrirse con su falda larga, negando con la cabeza. No, hijo, son cosas de viejos, no tienes que ver eso. Pero Mauricio insistió, arrodillándose frente a ella y levantando suavemente el ruedo de la tela gastada. Lo que vio le hizo cerrar los ojos con fuerza para contener las lágrimas de rabia. Las rodillas de su madre estaban amoratadas, hinchadas, con la piel callosa y en algunas partes en carne viva, testimonio de horas y horas de estar arrodilladas sobre superficies duras. Dios mío, susurró Mauricio, tocando apenas la piel lastimada. ¿Esto te lo hiciste limpiando? Doña Rosita no respondió, solo sollozó en silencio, confirmando con su llanto lo que no podía decir con palabras. Pero Mauricio no se detuvo ahí.
Notó que ella se sujetaba el brazo derecho con un gesto de dolor cada vez que se movía. Déjame ver los brazos, mamá. Ella se resistió con más fuerza esta vez. No. No es nada, exclamó con pánico genuino. Mauricio, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le subió las mangas de la blusa. Lo que encontró allí no eran marcas de trabajo. Eran moretones. Marcas de dedos. Huellas inconfundibles de alguien que la había agarrado con fuerza, que la había sacudido o empujado. Había moretones amarillos, viejos, y otros violáceos, recientes. Era un mapa de violencia impreso en la piel frágil de su madre. Mauricio se quedó petrificado, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas, una furia asesina que nunca había experimentado en su vida. ¿Quién te hizo esto?, preguntó con una voz que sonaba extraña, gutural, peligrosa. Doña Rosita comenzó a llorar abiertamente, cubriéndose la cara con las manos. Me agarró fuerte, porque se me cayó un plato, fue mi culpa, hijo, soy torpe, ya no sirvo, balbuceó entre sollozos, repitiendo las palabras que seguramente Mariana le había taladrado en la cabeza. No fue tu culpa, la cortó Mauricio, abrazándola con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. Nadie tiene derecho a tocarte. Nadie. Menos ella. La confirmación de la violencia física cambió todo, ya no era solo explotación laboral, era abuso físico directo. Mauricio se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación, como un león enjaulado. Necesitaba procesar la información antes de hacer una locura. Su esposa, la mujer con la que dormía, había golpeado a su madre. La había lastimado físicamente. Miró a su madre, tan pequeña, tan indefensa, y se sintió el peor hijo del mundo por no haber visto las señales, por haber estado tan ciego con su trabajo y su vida perfecta. ¿Cuántas veces, mamá? ¿Cuántas veces te puso la mano encima?, preguntó, necesitando saber la profundidad del abismo. No muchas, solo cuando se enoja mucho, cuando los niños lloran y yo no puedo callarlos rápido, confesó ella en un susurro. Ella se desespera, dice que la vuelvo loca. Mauricio apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Mariana no solo era cruel, era violenta. Y sus hijos estaban en medio de todo eso. Una idea terrible cruzó su mente: si era capaz de golpear a una anciana indefensa, ¿qué era capaz de hacerle a los niños cuando perdía la paciencia? Los niños, murmuró Mauricio, sintiendo un nuevo tipo de terror. Salió de la habitación corriendo, dejando a su madre confundida. Quédate aquí, mamá. No te muevas, le gritó mientras subía las escaleras de 2 en 2, con el corazón en la garganta. Necesitaba ver a Eduardo y a Tiago, necesitaba asegurarse de que no tuvieran marcas, de que estuvieran bien. La confianza ciega que tenía en Mariana se había evaporado, reemplazada por una sospecha oscura y terrible. Llegó al cuarto de los niños, donde Mariana los había dejado en sus cunas. Entró de golpe, asustando a los bebés que estaban medio dormidos. Los revisó frenéticamente, quitándoles la ropita, buscando moretones, marcas, cualquier cosa. Gracias a Dios, no encontró golpes visibles en sus cuerpos regordetes. Suspiró aliviado, apoyándose en la barandilla de la cuna, tratando de calmar su respiración agitada. Pero entonces, notó algo extraño. Los niños estaban demasiado tranquilos, demasiado quietos para haber sido despertados de golpe. Sus ojos estaban vidriosos, sus movimientos eran lentos, aletargados. Se acercó a oler sus alientos, buscando algún olor a medicina. No olió nada específico, pero su instinto paternal le gritaba que algo no estaba bien. Miró alrededor de la habitación, buscando pistas. Todo estaba ordenado, perfecto, como siempre. Pero su mirada se detuvo en la mesa de cambio, donde había un biberón a medio terminar. Lo tomó y lo olió. Había un olor dulce, químico, debajo del olor a leche de fórmula. Un olor que le recordó vagamente a un jarabe para la tos o un calmante. Mauricio sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
¿Estaba drogando a los niños? ¿Les estaba dando algo para que durmieran y no la molestaran? La imagen de Mariana diciendo me vuelven loca con su llanto resonó en su cabeza con un significado siniestro. No era solo impaciencia, era negligencia criminal. Tomó el biberón como evidencia, sintiendo que sostenía una granada de mano. Si esto era lo que pensaba, Mariana no solo era una mala nuera, era un peligro para sus propios hijos. Bajó las escaleras con el biberón en la mano, sintiendo una frialdad mortal en su interior. Ya no había gritos, ya no había explosiones de ira. Ahora había una determinación fría y calculadora. Iba a descubrir toda la verdad, y si sus sospechas se confirmaban, Mariana no solo saldría de esa casa, saldría de sus vidas para siempre. Entró de nuevo al cuarto de su madre, quien lo miró asustada por su expresión sombría. «Mamá», dijo Mauricio, mostrándole el biberón. «¿Tú has visto a Mariana ponerle algo a la leche de los niños?» Doña Rosita palideció aún más, sus ojos agrandándose por el terror. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, confirmando los peores temores de Mauricio antes de que ella pronunciara una sola palabra. La anciana se llevó las manos a la boca, como si quisiera detener la verdad que estaba a punto de escapar, pero ya era demasiado tarde. Las cicatrices no eran solo en la piel de su madre, estaban en la seguridad misma de sus hijos. Doña Rosita miró el biberón en la mano de Mauricio como si fuera un objeto maldito. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de culpa profunda. «Hijo», comenzó, con la voz temblorosa. Yo le dije que no lo hiciera. Le dije que no era bueno darles esas gotas». La confesión cayó como una losa de concreto en la pequeña habitación. Mauricio sintió que le faltaba el aire, tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «¿Gotas? ¿Qué gotas, mamá?» «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Unas gotitas que saca de su cajón, dice que son para los cólicos, pero los niños se duermen muy rápido y muy profundo», explicó doña Rosita, retorciéndose las manos. «Yo intenté tirar el frasco una vez, pero ella se dio cuenta y se puso muy furiosa». La anciana instintivamente se tocó el brazo donde Mauricio había visto los moretones antes, revelando sin querer el origen de una de esas marcas. Había sido castigada por intentar proteger a sus nietos. Mauricio cerró los ojos, visualizando la escena, su madre anciana tratando de defender a los bebés y siendo agredida por su propia esposa. «¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Mauricio con dolor, no como reproche, sino como un lamento desesperado. «Ella me dijo que si te decía algo, tú me ibas a correr de la casa», sollozó doña Rosita. «Me dijo que tú le creerías a ella, que yo era una vieja loca y que me mandarías a un asilo donde nadie me visitaría. Y que nunca más vería a mis nietos». La manipulación había sido maestra, utilizando el miedo más profundo de la anciana, la Rosita y el abandono. Mauricio se acercó y la abrazó de nuevo, besando su frente arrugada. «Eso nunca iba a pasar, mamá. Yo te amo. Jamás te dejaría sola». Pero entendía por qué ella lo había creído. Mariana era experta en controlar la narrativa, en presentarse como la víctima perfecta y la administradora eficiente. Mauricio había estado tan ausente, tan enfocado en proveer dinero, que había dejado un vacío de poder en su hogar que Mariana había llenado con terror. «Perdóname, mamá. Perdóname por dejarte sola con ella», susurró él. «Los niños», dijo doña Rosita, preocupada. «¿Están bien?». Mauricio asintió, aunque su preocupación no había disminuido. «Están dormidos. Demasiado dormidos. Voy a llamar a un médico para que los revise, pero primero necesito encontrar ese frasco». La evidencia era crucial. No podía enfrentar a Mariana con suposiciones, necesitaba pruebas tangibles. «Quédate aquí, cierra la puerta con seguro si puedes. No le abras a nadie que no sea yo». Mauricio salió de la habitación con una misión clara.
Subió de nuevo a la planta alta, dirigiéndose al dormitorio principal, el santuario de Mariana. Ella no estaba allí, probablemente estaba abajo, en la sala o el jardín, planeando su próxima mentira o llamando a amigas para establecer coartadas sociales. Mauricio fue directo al tocador de Mariana, abriendo cajones, buscando entre joyas y cosméticos caros. Sus manos temblaban, revolviendo sedas y perfumes, sintiendo asco por todo ese lujo que ocultaba tanta podredumbre. Finalmente, en el fondo de un cajón de ropa interior, encontró un pequeño frasco de vidrio ámbar sin etiqueta comercial, solo con una calcomanía escrita a mano que decía Relax. Lo destapó y el olor confirmó sus sospechas, era un sedante fuerte, probablemente conseguido sin receta o a través de algún contacto dudoso. Leyó los componentes en la etiqueta borrosa, diazepam líquido. Su corazón se detuvo un segundo. Estaba medicando a bebés de 1 año con ansiolíticos potentes. Eso no era solo ayuda para dormir, era envenenamiento lento. Guardó el frasco en su bolsillo, sintiendo su peso como si fuera plomo. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Bajó las escaleras, sintiendo que cada paso lo alejaba más de su vida anterior y lo acercaba a una confrontación final y destructiva. Encontró a Mariana en la sala, sentada en el sofá con una copa de vino en la mano, mirando su celular con aparente tranquilidad. Al verlo entrar, levantó la vista y sonrió, una sonrisa tensa y falsa. ¿Ya se te pasó el berrinche, amor? ¿Podemos cenar ya? Mauricio se detuvo frente a ella, mirándola con una expresión indescifrable. No había gritos, no había furia visible, solo una calma helada que era mucho más aterradora. Cenar, repitió él. No tengo hambre. Pero creo que los niños sí deberían comer, si es que pueden despertarse. Mariana frunció el ceño ligeramente, detectando el sarcasmo peligroso en su voz. ¿De qué hablas? Están durmiendo su siesta, déjalos descansar, han estado muy inquietos hoy. Mauricio sacó el frasco de su bolsillo y lo puso suavemente sobre la mesa de centro de cristal, haciendo un sonido clic que resonó en el silencio de la sala. La mirada de Mariana cayó sobre el objeto y por primera vez, el pánico real cruzó sus ojos. Se quedó paralizada, con la copa de vino a medio camino de sus labios. ¿Qué es esto, Mariana?, preguntó Mauricio con voz suave. ¿Son estas las gotitas para los cólicos? Ella intentó reír, pero salió como un graznido nervioso. Ah, eso, son unas gotas homeopáticas, naturales. Me las recomendó una amiga del club, mintió rápidamente, pero su voz temblaba. No tienen nada de malo, son hierbas. Mauricio negó con la cabeza, decepcionado de que siguiera mintiendo incluso frente a la evidencia. Huelen a diazepam, Mariana. Y voy a mandar a analizar el biberón que encontré arriba. Si encuentro rastros de esto en la sangre de mis hijos, te juro que no solo te divorcio, te meto a la cárcel. La mención de la cárcel rompió la fachada de Mariana. Dejó la copa en la mesa con un golpe brusco, derramando vino tinto sobre el mantel blanco, una mancha que se extendió como sangre. No te atreverías. Soy la madre de tus hijos, gritó, poniéndose de pie. Lo hice por ellos. ¿Para que descansaran? Tú no sabes lo que es estar todo el día escuchando sus gritos. Me estaban volviendo loca. La confesión salió disparada por la presión, admitiendo su incapacidad y su negligencia. Te volvían loca, repitió Mauricio, acercándose a ella. Tienes 3 niñeras, Mariana. Tienes cocinera. Tienes chofer. Tienes a mi madre a la que obligas a trabajar. ¿Y aún así te vuelven loca tus propios hijos? La realidad de su egoísmo era abrumadora. No drogaba a los niños por su bienestar, lo hacía por su propia comodidad, para no ser molestada, para seguir viviendo su vida de fantasía sin las responsabilidades reales de la maternidad. Tú no entiendes nada, Mauricio. Tú solo traes el dinero, pero yo llevo la carga mental de esta casa, se defendió ella, llorando ahora, pero lágrimas de rabia, no de arrepentimiento.
Y tu madre, esa vieja inútil, solo estorba. Tenía que ponerla a hacer algo para que no estuviera todo el día sentada viéndome, juzgándome con sus ojos de mártir. Mauricio sintió asco. Puro y simple asco. La mujer que tenía enfrente era un monstruo narcisista. Se acabó, Mariana. Quiero que te vayas, dijo Mauricio con calma. Ahora mismo. Haz una maleta y vete. Mariana lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? No puedes echarme. Esta es mi casa. Mauricio se cruzó de brazos. Esta casa la pagué yo. Y legalmente, si hay maltrato infantil y abuso a un adulto mayor, puedo sacarte con una orden de restricción antes de que salga el sol. Tú decides, te vas por las buenas o llamo a la policía ahora mismo. Mariana se quedó inmóvil, procesando el ultimátum. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una salida, una grieta en la armadura de Mauricio por donde pudiera colarse y manipularlo de nuevo. Mauricio, por favor, estás hablando con la cabeza caliente, intentó suavizar su tono, acercándose con cautela. Podemos ir a terapia. ¿Puedo cambiar? Fue un error, lo admito, estaba estresada. No destruyas nuestra familia por un mal momento. Intentó tocarle el brazo, pero él retrocedió como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. No fue un mal momento, Mariana. Fueron meses. Años tal vez, respondió Mauricio, implacable. Los moretones en los brazos de mi madre no son de un día. El frasco de sedantes está casi vacío. Esto ha sido sistemático. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Y sobre destruir la familia, tú la destruiste el día que decidiste que mi madre era tu esclava y mis hijos un estorbo. Mauricio sacó su teléfono celular. Te doy 10 minutos para que subas y empaques lo básico. Si no estás abajo en 10 minutos, llamo al 911. Mariana lo miró con odio puro, su máscara cayendo completamente. Eres un imbécil, Mauricio. Sin mí no eres nada. Yo te di estatus, te di clase. Tu madre es una campesina ignorante y tú siempre serás igual que ella, aunque te vistas de seda, escupió con veneno, revelando el clasismo que siempre había ocultado bajo sonrisas educadas. Me voy, pero esto no se queda así. Mis abogados te van a quitar hasta el último centavo. Que se lleven el dinero, respondió Mauricio con una tranquilidad que la desconcertó. Prefiero vivir debajo de un puente con mi madre y mis hijos sanos, que en este palacio contigo. Mariana soltó un grito de frustración y subió las escaleras corriendo, sus tacones golpeando los escalones con furia. Mauricio se quedó en la sala, vigilando el reloj, sintiendo que el aire de la casa comenzaba a limpiarse, aunque la tensión seguía siendo palpable. Mientras Mariana empacaba arriba, Mauricio fue de nuevo al cuarto de su madre. Doña Rosita estaba sentada en la orilla de la cama, rezando el rosario con manos temblorosas. Al verlo entrar, se levantó de un salto. ¿Qué pasó, hijo? Escuché gritos. Mauricio le tomó las manos y se las besó. Se va, mamá. Mariana se va de la casa. Doña Rosita abrió los ojos desmesuradamente. ¿Se va? ¿Por mi culpa? Ay no, hijo, no hagas eso, te vas a quedar solo. No es por tu culpa, mamá. Es por culpa de ella, de su maldad, le aseguró Mauricio. Y no me voy a quedar solo. Te tengo a ti y tengo a los niños. Eso es todo lo que necesito. La anciana comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez había un matiz diferente en su llanto, alivio. Un alivio inmenso, como si le hubieran quitado una losa de 100 kilos de encima. ¿De verdad ya no me va a pegar? ¿Ya no me va a gritar?, preguntó con la inocencia de una niña asustada. Nunca más, mamá. Te lo prometo por mi vida, juró Mauricio. En ese momento, escucharon el ruido de una maleta rodando por las escaleras. Mauricio salió al pasillo, poniéndose en modo protector.
Mariana bajaba arrastrando una maleta Louis Vuitton, con los ojos rojos de ira y el maquillaje corrido. Se veía a la vez patética y peligrosa. Al llegar a la planta baja, se detuvo frente a Mauricio. Me voy, pero te vas a arrepentir, siseó ella. No sabes cuidar a esos niños tú solo. Vas a venir rogándome que vuelva en una semana. Mauricio la miró con lástima. No me conoces, Mariana. Y definitivamente no conoces a mi madre. Ella crió a un hombre sola, con muchas menos comodidades que las que tenemos aquí. Creo que estaremos bien. Mariana bufó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró hacia el pasillo donde doña Rosita se asomaba tímidamente. Y tú, vieja bruja, ojalá te mueras pronto y dejes de ser una carga, le gritó con odio. Mauricio dio un paso adelante, amenazante. Fuera. Lárgate ahora mismo, rugió. Mariana abrió la puerta y salió a la noche fría, azotándola detrás de sí con tal fuerza que los cristales vibraron. El sonido del portazo resonó como el final de una guerra. Mauricio se quedó mirando la puerta cerrada, respirando agitadamente. El silencio volvió a la casa, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era un silencio vacío, limpio, listo para ser llenado con cosas nuevas. Se giró hacia su madre, quien seguía temblando por las últimas palabras de Mariana. Ya pasó, mamá. Ya se fue. Nadie te va a hacer daño nunca más. La abrazó y se quedaron así unos minutos, madre e hijo, supervivientes de una tormenta doméstica. Tenemos que revisar a los niños, dijo Mauricio, rompiendo el abrazo. Voy a llamar al pediatra para que venga a casa ahora mismo, no me importa la hora. Subieron juntos al cuarto de los bebés. Eduardo y Tiago seguían durmiendo, ajenos al drama que había cambiado sus vidas para siempre. Mauricio los miró con una ternura feroz, prometiéndose a sí mismo que pasaría el resto de su vida compensándoles por no haber estado ahí para protegerlos antes. El médico llegó una hora después, un hombre mayor y de confianza de la familia. Revisó a los niños y confirmó que estaban sedados, pero que no había daño permanente aparente, aunque recomendó vigilancia estricta por las próximas 24 horas. También revisó a doña Rosita, curando sus rodillas y documentando los moretones. Su rostro serio al ver las lesiones de la anciana confirmó la gravedad del abuso. Esto es un caso policial, Mauricio, dijo el doctor. Debo reportarlo. Mauricio asintió. Hazlo. Quiero que quede constancia de todo. Esa noche, nadie durmió en la mansión. Mauricio se quedó en el cuarto de los niños, sentado en un sillón, vigilando su sueño. Doña Rosita se negó a volver al cuarto de servicio y Mauricio la instaló en la habitación de huéspedes principal, la más lujosa y cómoda. Esta es tu recámara ahora, mamá, le dijo. Ella tocó las sábanas de seda con incredulidad, sin creerse merecedora de tal lujo. Pero esa noche, por primera vez en años, durmió sin miedo a despertar con gritos. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por las ventanas de una manera diferente. La casa se sentía más ligera, como si hubiera sido exorcizada. Mauricio bajó a la cocina y encontró a su madre preparando café, pero esta vez no había miedo en sus movimientos. ¿Qué haces levantada tan temprano, mamá? Deberías descansar, le dijo él. Ella le sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. Me gusta hacerte el café, hijo. Pero hoy lo hago porque quiero, no porque me obliguen. Esa distinción lo era todo. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites legales y sanación emocional. Mauricio contactó a uno de los mejores abogados de la ciudad para iniciar el proceso de divorcio y solicitar la custodia completa de los niños. Las pruebas eran contundentes, el testimonio de doña Rosita, el reporte médico de las lesiones y la toxicología de los niños, y las grabaciones de las cámaras de seguridad que Mauricio, para su horror, descubrió que Mariana había olvidado apagar en varias ocasiones. Al revisar los videos, Mauricio tuvo que detenerse varias veces para vomitar.
Vio a su madre siendo empujada, vio cómo Mariana le gritaba en la cara, vio la negligencia con los niños. Era una película de terror protagonizada por la mujer con la que se había casado. Esas imágenes terminaron de matar cualquier rastro de afecto que pudiera haber quedado. Ahora solo quedaba la necesidad de justicia. Mariana intentó contraatacar. Sus abogados enviaron cartas amenazantes, alegando que Mauricio la había echado ilegalmente y que doña Rosita se había autoinfligido las heridas. Pero cuando el abogado de Mauricio presentó las evidencias en la primera audiencia preliminar, la arrogancia de Mariana se desmoronó. El juez, al ver las fotos de las rodillas de la anciana y el reporte de sedantes en los bebés, dictó una orden de restricción inmediata y le otorgó la custodia temporal a Mauricio sin dudarlo. El día que llegó la notificación oficial del divorcio y la orden de alejamiento, Mauricio sintió que cerraba un capítulo oscuro de su vida. Estaba en su despacho en casa, trabajando, cuando doña Rosita entró con una taza de té. Se veía diferente, había ganado un poco de peso, su piel estaba sanando y vestía ropa nueva y cómoda que Mauricio le había comprado. Ya no parecía la sirvienta asustada, empezaba a parecerse a la matriarca que siempre debió ser. «Hijo, hay una mujer en la puerta, dice que es la mamá de Mariana», dijo doña Rosita con un poco de nerviosismo. Mauricio frunció el ceño. «La suegra. Otra batalla. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. Tú quédate aquí con los niños». Mauricio salió a recibir a la mujer, preparado para una confrontación. Pero para su sorpresa, la madre de Mariana no venía a pelear. Venía con la cabeza baja, avergonzada. «Mauricio, vengo a recoger algunas cosas personales que Mariana dejó», dijo la mujer, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Y quería pedirte disculpas. Nosotros no la criamos así. No sé en qué momento se perdió». Mauricio la miró y vio sinceridad en sus ojos, pero también vio la raíz del problema, la permisividad. «Señora, su hija necesita ayuda profesional, no excusas». «Hizo mucho daño aquí», respondió él con firmeza. «Lo sé. Vimos las noticias, los rumores, es una vergüenza para la familia», murmuró la mujer. En ese círculo social, la apariencia lo era todo, y el escándalo del maltrato había destruido la reputación de Mariana. Se había convertido en una paria social. Mauricio no sintió lástima, solo una justicia poética. La mujer que tanto se preocupaba por el que dirán ahora era la comidilla de todos por su crueldad. La mujer recogió las cajas que el personal había preparado y se marchó en silencio. Mauricio cerró la puerta, sintiendo que con ella se iban los últimos vestigios de la influencia tóxica de Mariana. Regresó al interior de la casa, donde escuchó risas provenientes del jardín. Se acercó a la ventana y vio a doña Rosita sentada en el pasto, jugando con Eduardo y Tiago. Los niños reían a carcajadas, gateando sobre ella, y ella los abrazaba con una felicidad radiante. Esa imagen valía más que todo el dinero que Mauricio había ganado en su vida. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo el éxito equivocado. El verdadero éxito no estaba en las cuentas bancarias o en las mansiones, estaba en la paz de esa escena en el jardín. Decidió tomarse un año sabático del trabajo. Delegaría sus funciones en la empresa. Su prioridad ahora era reconstruir su hogar y sanar las heridas de su madre y sus hijos. Salió al jardín y se unió a ellos, tirándose al pasto sin importarle su ropa. «¿De qué se ríen tanto?», preguntó, haciéndole cosquillas a Tiago. «De nada, hijo, de la vida», respondió doña Rosita, con los ojos brillantes. «Mira qué bonito está el día». Mauricio miró al cielo azul y asintió. «Sí, mamá. Está hermoso». Por primera vez en mucho tiempo, Mauricio se sintió verdaderamente en paz. Sin embargo, sabía que aún faltaba algo. Quería darle a su madre algo más que seguridad, quería darle dignidad y propiedad. Había estado planeando una sorpresa, algo que simbolizara su total liberación y su nuevo estatus en la familia.
No quería que ella se sintiera arrimada en su casa, quería que tuviera su propio espacio, su propio reino. Esa noche, después de cenar todos juntos en el comedor principal, una regla inquebrantable que Mauricio había instaurado, nadie come en la cocina, le pidió a su madre que se sentara en la sala. ¿Pasa algo malo, hijo?, preguntó ella, todavía con el reflejo del miedo ante las reuniones formales. Nada malo, mamá. Todo lo contrario. Cierra los ojos. Mauricio puso una pequeña caja de terciopelo en las manos de su madre. Doña Rosita la abrió con cuidado, esperando ver una joya o un rosario. Pero dentro había una llave. Una llave antigua, de hierro forjado, con un llavero que decía casa de mamá. Ella lo miró confundida. ¿Qué es esto, hijo? Mauricio sonrió, una sonrisa amplia y llena de amor. Es tu libertad, mamá. Mañana vamos a ir a verla. La anciana acarició la llave, sin entender del todo, pero sintiendo la emoción en la voz de su hijo. ¿Compraste otra casa?, preguntó. No es cualquier casa. Es la casa que siempre soñaste. La que me describías cuando yo era niño. Con jardín, con árboles frutales, con espacio para tus santos y tus costuras. Y está a solo 2 calles de aquí, para que puedas ver a los niños cuando quieras, pero tengas tu propio espacio. Doña Rosita comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Hijo, yo no necesito tanto, con que me quieras es suficiente. Mauricio se arrodilló frente a ella y le besó las manos, esas manos que ahora empezaban a sanar. Te quiero, mamá. Y porque te quiero, quiero que tengas lo mejor. Te lo ganaste. Te lo debo. Se abrazaron largamente, sellando una promesa de amor y respeto que nunca más se rompería. El proceso de sanación de la casa no fue solo emocional, sino físico. Mauricio decidió que la mansión necesitaba un cambio radical para borrar la huella estética de Mariana. Contrató a un equipo de decoradores, pero con una condición inusual, su madre sería la directora creativa. Pero hijo, yo no sé de modas ni de diseños, protestó doña Rosita al principio. Tú sabes de hogar, mamá. Eso es lo que necesitamos, le aseguró Mauricio. Así, la casa comenzó a transformarse. Los muebles minimalistas e incómodos que Mariana adoraba fueron reemplazados por sofás amplios y acogedores. Las cortinas grises y pesadas que bloqueaban la luz fueron cambiadas por telas ligeras de colores cálidos. Doña Rosita llenó la casa de plantas, flores y vida. La cocina, antes un laboratorio estéril, se llenó de olores a especias, a guisos tradicionales, a café de olla. La mansión dejó de parecer una revista de arquitectura y comenzó a parecer un hogar vivido y amado. Mauricio también hizo cambios en el personal. Despidió a quienes habían sido cómplices silenciosos del maltrato o que habían mirado hacia otro lado por miedo. Contrató gente nueva, asegurándose de que trataran a su madre con el respeto debido a la dueña de la casa. Aquí, la señora Rosita es la autoridad máxima después de mí, les instruyó el primer día. Lo que ella diga, se hace. Y el personal, viendo la devoción del hijo por la madre, la trató como a una reina. Un día, mientras revisaban cajas viejas en el desván para decorar, Mauricio encontró el viejo álbum de fotos de su infancia. Se sentaron en el suelo, rodeados de polvo y recuerdos, pasando las páginas. Había fotos de doña Rosita joven, fuerte, cargando a Mauricio en la espalda mientras trabajaba en el campo. Mauricio tocó la imagen con reverencia. Siempre me cargaste, mamá. Literalmente. Y yo permití que cargaras a mis hijos de la misma forma, pero con dolor. Ya no pienses en eso, mi niño, le dijo ella, acariciándole el pelo. El pasado ya pasó. Lo que importa es que ahora estamos bien. Pero Mauricio sabía que recordar era importante para no repetir los errores. Esa foto se convirtió en su recordatorio diario. La mandó a enmarcar y la puso en su oficina, en el lugar más visible, para nunca olvidar de dónde venía y quién lo había sostenido siempre.
La relación con los niños floreció. Eduardo y Tiago, libres de los sedantes y del estrés de su madre, se transformaron en niños alegres y ruidosos. Adoraban a su abuela. La seguían por toda la casa como patitos, y ella les enseñaba canciones antiguas, les contaba cuentos y les preparaba sus comidas favoritas. Mauricio los observaba a veces desde la puerta, sintiendo una gratitud inmensa por esa segunda oportunidad que la vida les había dado. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo noches en que doña Rosita despertaba gritando, soñando que Mariana había vuelto. Mauricio corría a su cuarto a calmarla, asegurándole que estaba segura. Nadie va a entrar aquí, mamá. Puse seguridad nueva. Estás a salvo. Poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo, reemplazadas por sueños tranquilos. La terapia psicológica también ayudó. Mauricio convenció a su madre de hablar con un especialista y aunque al principio ella era renuente, le sirvió para procesar el trauma de la humillación. Un fin de semana, Mauricio organizó una pequeña reunión familiar. Invitó a algunos primos y tíos del pueblo que no veía hacía años, gente que Mariana había prohibido invitar porque no encajaban con su imagen. Cuando llegaron, la casa se llenó de risas, de música, de abrazos sinceros. Doña Rosita estaba radiante, rodeada de su gente, presidiendo la mesa como la matriarca que era. Mauricio vio la felicidad en su rostro y supo que había tomado la decisión correcta al recuperar sus raíces. Durante la comida, uno de los tíos levantó su copa para brindar. Por Rosita, que es la mujer más fuerte que conocemos, y por Mauricio, que supo volver al camino. Todos aplaudieron y doña Rosita se sonrojó, feliz. Mauricio se levantó y añadió, y por la familia, la de verdad, la que está en las buenas y en las malas. Fue una tarde mágica, lejos de la frialdad de las fiestas de sociedad de Mariana, una tarde de conexión humana real. Al final del día, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio nuevamente, Mauricio y su madre se sentaron en el porche a ver las estrellas. ¿Estás contenta, mamá?, preguntó él. Más que nunca, hijo. Siento que he vuelto a vivir, respondió ella. Gracias por devolverme mi vida. Mauricio le apretó la mano. Gracias a ti por no rendirte, mamá. Por aguantar hasta que yo despertara. Esa noche, Mauricio durmió profundamente, sin la culpa que lo había carcomido durante semanas. Sabía que el camino de la recuperación era largo, pero lo estaban recorriendo juntos. La mansión ya no era un escenario de terror, se había exorcizado con amor, con risas de niños y con la presencia digna de una madre que había recuperado su lugar en el mundo. El fantasma de Mariana se desvanecía cada día más, convirtiéndose solo en un mal recuerdo que servía de lección. Finalmente llegó el día de mostrarle a doña Rosita su nueva casa. Mauricio la llevó en el auto, cubriéndole los ojos con una venda suave antes de llegar. No hagas trampa, mamá, bromeaba él, mientras conducía despacio. Ay, hijo, me vas a hacer caer, reía ella, nerviosa y emocionada. El auto se detuvo frente a una hermosa casa de estilo colonial, con paredes blancas y tejas rojas, rodeada de un jardín exuberante lleno de bugambilias y árboles frutales. Mauricio la ayudó a bajar y le quitó la venda. Doña Rosita parpadeó ante la luz del sol y se quedó sin aliento. La casa era perfecta. No era ostentosa ni intimidante como la mansión, era cálida, acogedora, humana. Es hermosa, hijo, susurró, llevándose las manos al pecho. Es tuya, mamá. Totalmente tuya. A tu nombre. Mauricio le entregó las escrituras junto con las llaves. Aquí tú mandas. Aquí nadie entra sin tu permiso, ni siquiera yo. Entraron juntos. La casa estaba amueblada con gusto sencillo y elegante, pensando en su comodidad. Había un cuarto de costura con una máquina nueva, una cocina amplia y luminosa donde podía cocinar si quería, aunque Mauricio insistió en que tendría ayuda doméstica para la limpieza pesada. Y una recámara principal con vista al jardín trasero. En el jardín,
Había una pequeña capilla con una imagen de la Virgen que ella adoraba. Mauricio había pensado en cada detalle. No sé qué decir, es demasiado, repetía ella, tocando los muebles. No es demasiado, mamá. Es lo justo. Quiero que tengas tu independencia, que sepas que no dependes de nadie, que eres dueña de tu destino. Doña Rosita entendió el mensaje. No era solo una casa, era la restitución de su poder personal. Se sentó en el sofá de su nueva sala y suspiró con satisfacción. Aquí voy a ser muy feliz, hijo. Mauricio se sentó a su lado. Y lo mejor es que estamos cerca. Los niños vendrán a visitarte todas las tardes. Serás la abuela consentidora que siempre quisiste ser, sin nadie que te vigile. Doña Rosita sonrió con picardía. Los voy a llenar de dulces y los voy a malcriar mucho. Mauricio rió. Ese es tu derecho y tu deber como abuela. La mudanza fue simbólica, pues doña Rosita no tenía muchas cosas propias en la mansión. Pero compraron ropa nueva, cosas nuevas, llenando los armarios de su nueva vida. La primera noche que pasó en su casa, Mauricio la llamó por teléfono antes de dormir. ¿Todo bien, mamá? ¿Te sientes sola? Ella respondió con voz firme y alegre, no, hijo. Me siento libre. Y la libertad es la mejor compañía. Pasaron los meses. Doña Rosita rejuveneció 10 años. Sus dolores de espalda disminuyeron con el descanso y los tratamientos médicos adecuados. Se unió a un club de jardinería del vecindario, hizo amigas de su edad con las que salía a tomar café y a platicar. Mauricio la veía florecer y se sentía orgulloso. Su madre no era una vieja inútil como decía Mariana, era una mujer llena de vida, sabiduría y amor para dar. Un día, Mauricio llegó a visitarla y la encontró en el jardín, enseñándole a Eduardo y Tiago a plantar semillas de girasol. Los niños tenían las manos llenas de tierra y reían felices. «Mira papá, estamos sembrando sol», gritó Eduardo. Mauricio se quedó observando la escena desde la puerta, sintiendo una plenitud absoluta. Esa era la imagen del final feliz que tanto había buscado sin saberlo. La tormenta había pasado y había dejado tierra fértil para que creciera algo hermoso. Mauricio se acercó y se agachó junto a ellos. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Claro, hijo, aquí cabemos todos, respondió doña Rosita, pasándole una pala. Y ahí, los tres, padre, abuela y nietos, trabajaron la tierra juntos, bajo el sol cálido de la tarde. No había mármol frío, no había gritos, no había dolor. Solo había amor, crecimiento y la certeza de que, pase lo que pase, la familia verdadera siempre encuentra la forma de sanar y renacer. La historia de doña Rosita se convirtió en una leyenda en la familia, un recordatorio de resistencia y dignidad. Mauricio aprendió que el verdadero valor de un hombre no se mide por su riqueza, sino por cómo trata a quienes le dieron la vida. Y doña Rosita aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo, para reclamar su lugar en el mundo y para ser feliz. El sol se ponía en el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada. Doña Rosita se limpió las manos en el delantal, miró a su hijo y a sus nietos, y suspiró. Gracias, Dios mío, susurró para sí misma. Había valido la pena todo el dolor solo para llegar a este momento de paz perfecta. Mauricio la escuchó y la abrazó por los hombros. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi hijo. Y yo a ti. Y así, entre flores y risas, la historia de dolor terminó, dando paso a una historia de amor eterno. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.